José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 15 de marzo. Hoy pagaron, pagan o pagarán. Vamos a ver, pero cuide mucho lo que tanto trabajo le ha costado. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Los saludo también a nombre de Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. Ariana Reyes está al frente del equipo de televisión. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y nosotros le queremos dar las gracias, como todos los días, a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Bueno, pues hoy es un martes de lluvia. La nube está bien cargada, pero también cargada de noticias. Esto es lo más importante, en pocas palabras. José Luis Arévalo, buena tarde. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de las distintas plataformas de Radio Fórmula, de Grupo Fórmula y Telefórmula. Vaya martes, como bien dices, como bien mencionas. ¿Quién se lo iba a imaginar? Y en pocas palabras te cuento que detuvieron el día de hoy al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Es señalado por desvío de recursos en el caso de las broncofirmas. Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, aseguró quien la hizo, la paga. En un momento más vamos a tener los detalles y un perfil completito de este polémico político. Deportan en Estados Unidos a El Huevo, presunto líder del cártel del Noroeste. Fue entregado por elementos de la Fiscalía y la Sedena. Esto, según autoridades, es el causante de la violencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Acribillan al secretario municipal del Ayuntamiento Indígena de Xochocotla, allá en Morelos, Manuel Alejandro Jiménez Ponciano. Fue asesinado esta mañana a escasas cuadras de la alcaldía. La alcaldesa inhabilitada, Sandra Cuevas, asegura que hay persecución política en su contra, orquestada por Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno dice que es un tema judicial y no político. Será el ministro Ortiz Mena quien realice un nuevo proyecto de sentencia en el caso de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, acusadas por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz. Joe Biden viajará a Bruselas, la capital de la Unión Europea, la próxima semana para reunirse con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay que recordar que la OTAN tiene su cuartel general justamente ahí, en Bruselas, Bélgica. Biden piensa abordar, por supuesto, el tema de la invasión de Ucrania. Andrés Manuel López Obrador presenta el programa IMSS Bienestar, el cual pretende atender a toda la población que no cuenta con seguridad social para que puedan recibir servicios de salud gratuitos. Por el momento, muchas noticias y en pocas palabras, Pepe. Pues sí, claro que sí, José Luis, y también es noticia la cuestión climatológica. Por ello tenemos el contacto en este momento con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. De pronto estábamos todos muy tranquilos comiendo, más o menos nubladón, y se volvió como de noche. Empezaron a caer rayos y centellas, a llover y a sacar el impermeable. Febrero loco, de acuerdo, pero marzo bastante más loco. ¿Cómo estás, Alberto, ingeniero? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Y es que el ingrediente principal para los sistemas de tormenta se dio lugar tanto el día de ayer como el día de hoy, que es este viento vertical de los ascensos y el impulso de las corrientes ascendentes, es lo que genera precisamente la formación de estas cumulus nimbus. Prácticamente se generalizó la lluvia en la zona de la Ciudad de México, incluso con esa tonalidad verde en la base de la nube, síntoma del granizo y de la muy fuerte intensidad y de la turbulencia en los niveles de las nubes. Así que seguirá este ambiente inestable, Pepe, en un corredor que va precisamente desde el poniente del Estado de México, hace su trayectoria, cruza la Ciudad de México. Muy atentos en las próximas horas, sobre todo en la zona que va de la carretera de México a Puebla, ya que ahí se puede generar un sistema de tormentas muy fuerte, también hacia Tlaxcala y hacia el estado de Puebla. A lo largo de esta franja tendremos
formación de tormentas. También se esperan chubascos hacia Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Y muy atentos, Pepe, ya en avance para el día de mañana, ya que también tendremos el análisis de fuertes corrientes verticales, sobre todo entre las 3 y las 6 de la tarde, Pepe. Entre las 3 y las 6 de la tarde nuevamente tendremos este fuerte impulso de corrientes verticales, más el contenido de humedad, tendremos sistemas de tormentas, Pepe. Pues muchas gracias Alberto Hernández Unzón. Más vale prevenir, tomarlo en cuenta, saberlo y tomar todas las precauciones. Que estés muy bien y buena tarde, cuídate mucho. Muy fuerte abrazo, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias, muy fuerte abrazo también. También le comento que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el ministro de la Suprema Corte encargado de presentar los nuevos proyectos de sentencia en el caso de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, ambas acusadas por el supuesto homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de realizar el nuevo proyecto sobre el caso de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, familiares del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien la acusa por el delito de homicidio por falta de cuidados. Antes de iniciar la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este martes, el ministro presidente Arturo Saldívar anunció que Ortiz Mena se comprometió a tener listo el proyecto lo más pronto posible para su discusión. Saldívar Nelo de la Rea informó que el ministro precisamente fue el que tomó el retorno de los amparos en revisión y que fueron retornados precisamente a lo que será ahora el próximo ministro ponente. Han sido retornados al señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se ha comprometido, entendiendo la gravedad del asunto, de presentar a consideración de este Tribunal Pleno un proyecto de resolución a la mayor brevedad, con lo cual podremos resolver muy pronto este asunto. Como se recordará, Pepe, el lunes se discutió el proyecto que realizó el ministro Alberto Pérez Dayán, en el que solo se analizaba la forma y no el fondo del proceso penal contra ambas mujeres denunciadas desde el 2015. Pérez Dayán proponía amparar a Alejandra Cuevas, quien se encuentra en prisión desde el 2020, y a su madre Laura Morán, de 94 años, que tiene una orden de aprehensión, así como regresar el asunto a una sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, 10 de los 11 ministros votaron en contra de este proyecto y por la realización de uno nuevo, pues consideraron de un análisis profundo que era necesario, pero también es importante señalar que 5 ministros votaron por la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, lo que no fue suficiente, ya que necesitaban 6 votos para que pudiera salir de Santa Marta a Catitla. Pepe, el reporte. Te agradezco la información, Juan Antonio Jiménez. Desde luego, estaremos pendientes de cómo avanza este tema. Claro que sí, Pepe, quedamos pendientes. Claro, quedamos pendientes. Ayer en este espacio de noticias de Grupo Fórmula tuvimos oportunidad de conversar unos minutos con el hijo de Alejandra Cuevas. Hablamos con Alonso Castillo Cuevas y él nos dijo que el veredicto que se dio a conocer ayer confirma que la mano negra del fiscal general de la República ha pesado mucho en todo momento. Y sin pelos en la lengua, Castillo Cuevas nos acusó a Gertz Manero de haber secuestrado a su propio hermano, llevárselo de la casa de su pareja, de Laura Morán, en 2015, llevárselo sin orden judicial, junto con documentos que serían el verdadero interés de toda esta historia truculenta, porque según Alonso Castillo Cuevas, la venganza irracional tendría su origen en el temor del fiscal a que se confirme que su hermano era su prestanombres. Se podría entonces demostrar con un estado de cuenta que la familia encontró donde aparecen casi $8 millones de la empresa Jano Ltd. del fiscal Gertz en el banco Julius Baer de Panamá. Este estado de cuenta habría sido entregado por Federico Gertz Manero a su concubina Laura Morán. Gertz Manero teme que existan más. Y según Alonso Castillo, esto confirmaría el origen de los recursos que han permitido al verdugo de su familia, así le llamó, comprar 100 coches en un año, departamentos en París, Nueva York, Santa Mónica, California, en Miami, Florida,
un edificio frente a la Torre de Petróleos Mexicanos en las Lomas de Chapultepec, múltiples propiedades en otros puntos de la ciudad. Y él remató de manera contundente que el país entero está siendo testigo de la desesperación del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por ello, este asunto es un asunto de interés, por supuesto, público enorme. Parte de lo que nos decía ayer Alonso Castillo Cuevas. Escuche usted. Desde que asumió el cargo, es más, vamos más atrás. Desde que secuestró a su hermano de la casa de mi abuela en 2015, entró sin orden de cateo. Se llevó tomó fotografías, se llevó documentos, se llevó a Federico y lo llevó en el hospital ABC y amenazó a mi abuela de que si ella o cualquiera de nosotros visitábamos a quien en los hechos era nuestro abuelo, nos metería en la cárcel. Y nadie más vio a Federico, y Federico se muere un mes después en el hospital bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la República, además de los cuidados que le prestaban los médicos que Alejandro designó en la propia casa. Esto es parte de lo que reclamaba ayer Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, quien es coacusada de haber provocado la muerte del hermano de Alejandro Gertz Manero, de Federico Gertz Manero, en 2015, por falta de atención, por omisión, por deficiente cuidado en su alimentación. Y Alonso Castillo dice, no, lo que hay aquí atrás es un asunto muy, muy delicado que de confirmarse pondría en entredicho la calidad moral del fiscal general de la República, hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien había tenido este problema con la familia de Alonso Castillo Cuevas, con Alejandra Cuevas, con su abuela, en fin. Lo había tenido durante 4 años y había venido perdiendo el caso hasta que fue fiscal general de la República. En octubre de 2020 logró meter a la cárcel a Alejandra Cuevas, quien lleva 514 días, contando el de hoy, en prisión sin haber sido sentenciada. Por eso se había solicitado el amparo y la Corte, la Corte finalmente optó, gracias a los jueces, a los ministros de la Corte, frenaron la libertad de Alejandra Cuevas. Vamos a ver qué sucede después, le digo, en este asunto que es de interés. Pero de más interés, sin duda, es el tema de la detención en este momento, ya hablo de la coyuntura inmediata, de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias El Bronco, exgobernador del estado de Nuevo León. El Bronco, que hizo historia cuando se convirtió en el primer gobernador del país, siendo gobernador independiente, quien buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República, hoy vuelve a hacer historia porque es otro gobernador que va a dar a prisión. En un momento, regresamos con todos los detalles. Bueno, pues Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, exgobernador del estado de Nuevo León, vuelve a hacer historia. Primero hizo historia cuando fue electo gobernador, el primer gobernador independiente en el país para gobernar uno de los estados más importantes, sin duda, por su capacidad económica. Me refiero al estado de Nuevo León. Y ahora vuelve a hacer historia, luego de haber sido detenido al principio de esta tarde, en horas del mediodía prácticamente. Está acusado de varios delitos. Vamos con Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Él tiene la crónica completa de la noticia que sorprendió a todo mundo por ahí del mediodía. Gregorio, qué gusto escucharte y saludarte. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Sabemos que el Bronco ya está internado en el penal Cerezo número 2, de Apodaca, Nuevo León. Adelante, Gregorio. Es correcto, así es, Pepe, qué gusto platicar contigo y con todo nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Pues las últimas horas que han sido de intensidad en la información, a partir del momento en que se dio esta detención en el sur de nuestro estado, en una carretera ubicada en el municipio de General Terán. Ahí fue interceptado el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyados por elementos de Fuerza Civil, que es la Policía del Estado, e incluso se dijo que también con el apoyo de sus propios elementos de seguridad, los propios guardias del exgobernador, que finalmente son funcionarios, empleados también
de la Agencia Estatal de Investigaciones, son policías ministeriales. Pues la historia, Pepe, como bien lo mencionas, es que Jaime Rodríguez Calderón se encuentra ya en el Centro de Readaptación Social número 2 en el municipio de Apodaca, un reclusorio que, por cierto, a él le tocó ampliar e inaugurar durante su gestión. Digamos que es de lo poco, palpable que hizo Jaime Rodríguez durante su gestión como gobernador del estado. Ahí se encuentra ya a la espera de la resolución de un juez, quien habrá de determinar si continúa o no en prisión preventiva. Como se ha dado a conocer hasta ahora, el único cargo, la única carpeta de investigación conocida, pública, ya en cuanto a Jaime Rodríguez, tiene que ver con el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador, en el momento en que tomó la decisión de buscar la candidatura independiente. A principios del año 2018 surge esta historia en donde cientos de servidores públicos, muchos de ellos que trabajaban en la Secretaría de Desarrollo Social, dejaron abandonados sus actividades para dedicarse a recolectar firmas de las que requería Jaime Rodríguez para hacer válida su candidatura independiente rumbo a la presidencia de la República. Aquel proceso electoral, lo recordamos, del año 2018. Meses después, Pepe, la denuncia vino por parte de Samuel García, nada menos y nada más que de Samuel García, entonces senador de la República, quien interpuso esta denuncia junto con algunos otros legisladores por este presunto desvío de recursos, es decir, disponer de personal, de recurso humano para dedicarse a otras funciones, siguiendo pues en la nómina, ¿no?, del gobierno del estado de Nuevo León. Hubo en aquel entonces, años más tarde, en el 2020, se pudo haber dado la separación del cargo de Jaime Rodríguez y haber sido sometido a un juicio político, cosa que no ocurrió, Pepe. Ahí hubo negociaciones por parte de Jaime Rodríguez, se avecinaba un proceso electoral, él traía mano con la fracción del Partido Acción Nacional, sobre todo en la anterior legislatura, y lo dejaron pasar. Y hoy, en el arranque, todavía en los primeros meses, menos de 6 meses de gobierno de Samuel García, se da esta orden por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿sí?, que es la que determina, la que, digamos, gira, pues, o solicita la aprehensión del exgobernador y ponerlo a disposición de un juez. Lógicamente, pues, es un tema que levanta pues suspicacias, y al mismo tiempo es una gran noticia, sí, solo si esto vaya de la mano con un tema legal, o sea, que realmente vaya a investigarse y que no vaya a ser nada más para la foto que ya anda circulando, como sucedió con el exgobernador Medina unas cuantas horas, y contrario a lo que se esperaba, pues pudo salir de prisión, o pudo salir ahí de las rejas. Veremos qué sucede en el transcurso de las próximas horas, Pepe. Por lo pronto te informo, te confirmo que Jaime Rodríguez está desde las 3 de la tarde con 45 minutos en el penal número 2 de Apodaca, Nuevo León. Correcto, y seguramente ahí pasará la noche. Veremos cómo evoluciona el proceso para el cual ha sido citado por la justicia. Muchas gracias. Gracias, Gregorio Martínez. Seguiremos en contacto contigo. Por supuesto que sí, Pepe. Atentos a la resolución del juez, que será quien lo determine, y si realmente va a pasar o no va a pasar muchas horas Jaime Rodríguez ahí en prisión. Pendientes. Buenas tardes. Pendientes, buenas tardes, Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Y en la línea telefónica me da mucho gusto tener contacto con el periodista Ramón Alberto Garza. Él es director general del portal Código Magenta, a quien le agradecemos mucho su buena voluntad para conversar con la audiencia de Grupo Fórmula, con nosotros también, claro, sobre este pavoroso caso, como dirían los periódicos de alarmistas de antes. Ramón Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Con enorme gusto saludarte a ti, a tu auditorio. ¿Cómo se toma? Gracias. Igualmente el saludo es para ti y nuestro agradecimiento. ¿Cómo se toma, cómo tomas tú como analista político este hecho concreto? ¿Qué debemos de leer en todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que fue un acto evidentemente sorpresivo, no se filtró, fue un hecho bien manejado por el gobierno y por el equipo de Samuel García, en medio de una serie de situaciones que estaban ocurriendo en el estado, como la sequía, la inseguridad, el anuncio del transporte que está colapsado, etcétera. Pues esta captura de Jaime El Bronco Rodríguez viene a dar una bocanada política y de aire fresco al gobierno entrante, y no es una cosa nueva, Pepe. Samuel García es el autor intelectual y material de esta situación, porque esta denuncia que se dio
con la que se finca esta responsabilidad la hizo Samuel García, cuidado, desde que era diputado local hace 4 años. Recordemos que en aquel entonces el Bronco buscaba la candidatura presidencial y para ello requería de tener un cierto número de firmas que tenía que salir a buscar a las calles. Eso requería montos fuertes de dinero y se logró establecer a través de una investigación que hizo Código Magenta, que publicamos y que está toda documentada con imágenes de aquel entonces, el lavado de dinero que se hizo en domicilios de gente muy humilde. Cuidado, aquí está un nombre importante, una firma importante, a través de una empresa facturera llamada Atar 2715, ubicada en Puebla. Esa fue la firma que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Delitos Electorales en la Ciudad de México detectaron como el epicentro del lavado de dinero, de los dineros de proveniencia ilícita. En este caso se presume que eran del gobierno de Nuevo León, ¿sí? Y ahí se ubicaron 17 millones de pesos que fueron lavados a través de esa empresa. Pepe, esa empresa es la misma empresa donde Billy Álvarez, el entonces director de la cooperativa de Cruz Azul, también lavaba su dinero. Es una empresa perteneciente a Sergio Castro López, un facturero que estuvo huyendo en esa época y en la época de Felipe Calderón, y también socio del caso Álvarez Puga. Pero regresando acá al asunto del Bronco, la gente se pregunta si el asunto electoral, solamente meramente electoral, que dicho sea de paso, ya estaba en su momento sentenciado. Hubo, sí, como decía ahorita Gregorio, una negociación que permitió que el Bronco mantuviera y terminara su administración. Pero Samuel García, diputado local en aquel entonces cuando lo denunció oficialmente ante la FEPADE, luego el senador, ya como senador, Samuel García, siguió con el caso, no cejó y siempre en campaña anunció: voy a meter a la cárcel a Jaime Rodríguez Calderón. Todo el mundo esperaríamos que básicamente tardaría unos 6 meses a 8 meses más, porque la semana pasada, Pepe, acababa de congelar las cuentas de 2 secretarios del gabinete del Bronco. Uno, el secretario de Desarrollo Urbano, ¿sí? Y el Manuel Vital, y el otro, el de la secretaria de Educación, la secretaria de Rasuris. Entonces, en estos casos se presumía ya que venía algo así como la estafa maestra. Bueno, pues ahora en este caso se detiene al Bronco sorpresivamente, venía saliendo de un rancho en General Terán, básicamente no tuvo ningún tipo de oposición a la detención, y básicamente pues lo que vamos a tener ahora es pues una reedición de aquellas escenas de enero del 2017, cuando el propio Bronco, siendo gobernador, detuvo a su antecesor Rodrigo Medina, y en ese caso únicamente pasó unas cuantas horas en el penal del Topo Chico y pues obviamente salió y ya no supimos más de sus acusaciones. En este caso, aparentemente lo que tenemos entendido por lo que hemos logrado reportear es que el epicentro no será solamente la cuestión meramente electoral, sino las facturas y el origen de los dineros, que dicho sea de paso, vamos a ver qué va a pasar, porque el tesorero del Bronco, Carlos Garza, es el mismo tesorero del actual gobierno de Samuel García, y ahí vamos a tener algunos puntos que analizar. ¿A dónde crees que lleve todo esto a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco? ¿Crees tú que va a pasar mucho tiempo en la cárcel? ¿Crees que le pueden imputar más delitos además del fraude electoral? Yo creo que sí. Mira, te voy a dar una infidencia. Yo tuve la oportunidad hace un par de años, más o menos un año y cachito, cuando Jaime estaba terminando su gobierno, de tener acceso en diferentes instancias federales de ciertos archivos en donde se documentaban más o menos 2.900 millones de pesos de desvíos en el gobierno de Jaime Rodríguez. Y básicamente no hay que perder de vista que apenas hace unos días el propio gobernador Samuel García salió a denunciar a un proveedor favorito del gobierno del Bronco. Este proveedor favorito es una empresa llamada TSN, que originalmente era de venta de tecnologías, pero que finalmente terminó vendiendo de todo, y está documentando, según Samuel García, según lo que está poniendo sobre el escritorio, 4,000 millones de pesos de facturas de esa sola empresa. Yo te digo que yo en su momento, hace un año de infracción, vi en los altos niveles federales
2.900 millones listos para ser aplicados en acusación por desvíos al gobierno de Jaime Ramírez Calderón. En pocas palabras, Raúl Alberto Garza, tenía el Bronco una verdadera red de evasión, una verdadera estructura como red para evasión fiscal, para hacer transacciones, por supuesto, a través de diversas sociedades, por lo que veo. Sin ninguna duda, Pepe. A ver, estamos quizá, ya decíamos hace tiempo que el gobierno de Rodrigo Medina había sido un gobierno muy corrupto. Bueno, pues el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, le va a quitar la corona a ese gobierno sin ninguna duda. La pregunta aquí, si emulamos a la estafa maestra, es ¿quién va a ser el Emilio Cebadúa de este gobierno? Es decir, se sospecha que estos congelamientos de cuentas de los secretarios del Bronco fueron para de una vez acorralarlos y decirles, te puedes acoger al criterio de oportunidad y denunciar lo que se hizo. Porque aquí también va a aparecer que el segundo de a bordo del Bronco, Manuel González, era el gran operador de toda esta facturación, repito, junto con gentes de tesorería. Por eso digo que hay importante observar al tesorero Carlos Garza. Yo sí creo que esto va a ser un caso grande, no va a ser una llamarada. Yo no creo que Samuel García en un momento dado vaya a jugarse en el quinto mes de su gobierno el resto del sexenio quemando un infiernillo. Yo creo que hay cosas muy fuertes que van a irse desdoblando. Se habla de muchas compras de ranchos en toda la zona de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, más o menos una docena de ranchos, muchos de ellos pagados en efectivo con cantidades muy fuertes, en maletas de efectivo. No son chismes, son cuestiones que se han estado acumulando y pues veremos. Yo creo que Samuel midió bien las circunstancias. Yo creo que sí estaba necesitado de un golpe importante porque hasta ahorita pues todo ha sido anuncios y millones, pero nada en concreto. Es entendible, está arrancando, pero esto por lo menos le da un buen respiro por unos meses. Ciertamente esto va para largo, porque escuchaba algunos comentarios en las primeras horas de la tarde, señalando que seguramente en cuestión de horas quedaría este hombre en libertad, como suele suceder en estos casos, pero por lo que tú estás comentando y lo que se habrá de fincar en su momento, esto va para rato largo, tiene para rato, pues el Broncos difícilmente lo van a dejar en libertad provisional, bajo caución, etcétera, por el peligro que puede representar por sus recursos y sus habilidades, el peligro de fuga que pueda darse en este caso. Así que el Bronco, en este penal que él mismo mandó construir y que él mismo inauguró, pues ahora está siendo un huésped no precisamente distinguido. Así es, y revisemos esto, Pepe. Tan fuerte es el caso que hoy mismo voló de la Ciudad de México a Monterrey, quien será el abogado responsable de tomar este caso. No encontró abogados en Monterrey, o no quiso tomar abogados de Monterrey o de Nuevo León, y se viene a defenderlo el abogado Víctor Olea. Víctor Olea es el que Sí. lo va a defender. Ya está aquí en Monterrey, ya está checando todo con el Bronco para ver si puede hacerlo. Repito, si fuera estrictamente electoral, podría salir hoy en las 8 de mañana, pero la cuestión de la facturación y de esa empresa que estamos mencionando de Puebla, ATAR 2715, va a ser el epicentro de toda una red de complicidades y de lavado de dinero de alcance insospechado. Pues muchas gracias, Ramón Alberto Garza, por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Para final, no olvidemos, Pepe, que el señor Bronco nos dijo en la campaña presidencial que a los corruptos políticos había que mocharle la mano. Habrá Sí, que ver primero las dos preguntas: ¿qué mano elegirá y qué cirujano será el que se lo haga? Ciertamente, Ramón Alberto, ciertamente, cabe la ironía, por supuesto. Que estés muy bien. Abrazo, Pepe. Abrazo muy fuerte, con afecto. Gracias, Ramón Alberto, periodista. Él es director general del portal Código Magenta, perfectamente conocedor del ambiente político y analista, por supuesto, conocedor, pues, de la realidad que en este momento rodea el caso escandaloso de este hombre que vuelve a hacer historia. La hizo cuando se convirtió en el primer gobernador de origen independiente, aunque fue priista muchos años, pero en fin, llegó como gobernador independiente al estado de Nuevo León, poderoso económicamente hablando, y también vuelve a hacer historia hoy, que va a dar a la prisión acusado de delitos, algunos de ellos sumamente graves,
no tanto los delitos electorales, que sí lo son, sino también los temas de carácter fiscal y del el uso de recursos de procedencia pues dudosa, de enriquecimiento ilícito, de desvíos, de uso de factureras, en fin, transacciones ilegales, en fin, el asunto va para muy largo. Hoy el gobernador del estado, Samuel García, subió un video en las redes sociales. En este video señaló que quien la hizo la paga, en referencia a la detención del Bronco por el delito de desvío de recursos. De que somos un gobierno incorruptible, es que quien la hizo la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas, van a ir a la cárcel, porque ya basta de que jueguen y saquen a nuestro estado. El Bronco, impulsivo y atrabancado, se ha hecho célebre por una enorme cantidad de polémicas, algunas de las cuales las tiene a mano José Luis Arévalo para comentarlas y compartirlas con usted. José Luis, adelante. Muchas gracias, Pepe. Efectivamente, la historia de este político tan polémico es larga, tiene una larga trayectoria. Jaime Rodríguez Calderón militó en el PRI, como bien comentabas hace un momentito, desde principios de los años 80 y se mantuvo en el partido más de 30 años. En ese tiempo fue diputado federal, diputado local y también fue presidente municipal de García, donde sufrió 2 intentos de asesinato. Renunció al PRI en el año 2014 cuando buscó la gubernatura de Nuevo León como independiente, la cual la consiguió en junio del 2015 con 48.8% de los votos. En el año 2017 pidió licencia para contender como independiente a la presidencia de la República, todos lo recordamos. Polémico como siempre, en abril de 2018, en el primer debate presidencial, aseguró que de llegar al gobierno le cortaría las manos a las personas que robaran. Lo acabamos de comentar en tu entrevista. Nuestra compañera Azucena Oresti le cuestionó si era real esa propuesta en aquel entonces y él confirmó que sí. Escuchemos. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien. Bueno, pues habrá que recordarle su frase ahora que está en Apodaca. En el año 2020 acudió al Cerezo de Apodaca, donde está ahorita, para inaugurar una cancha de pasto sintético y pateó un penalti, pero le dijo al portero entre risas, si lo paras, te libero. Algo que no ocurrió, pues no falló el entonces gobernador. Así fue aquel episodio. Si lo paras, te libero, güey. Pues el gobernador ya se dispone a dar la patadita inaugural de estas canchas deportivas. Como pudimos, ahí está el gobernador Jaime Rodríguez Calderón metiendo pues un gol. Bueno, pues tampoco lo liberó. El 30 de septiembre, en la toma de protesta del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, Jaime Rodríguez hizo un presagio ante 3 fiscales y sobre la posibilidad de que lo fueran a investigar. Al concluir su gestión dijo, no me vayan a andar buscando, yo solito me entrego, así lo dijo. A la dirigencia de Movimiento Ciudadano, a todos los diputados que están aquí, a Mariana, gracias por estar aquí, fiscales, ambos, no 3 fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego, como dice. Ríndete, Juan Menchaca. Esto fue el 30 de septiembre, 5 meses, 15 días después, está en prisión, Pepe. Muchas gracias por recordar estas atrevidas y bueno, características de comportamiento impulsivo que solía tener el Bronco cuando era gobernador y también cuando se despidió. Si me quieren
buscar, pues no necesitan gastar recursos, yo me entrego, yo voy y me entrego, pues ahora ya está dentro del penal y ahí viene para largo este proceso. Gracias, José Luis, estaremos por supuesto muy atentos y también al comentario, al análisis de la doctora María Amparo Casar, al juicio de amparo, siempre a todas horas, muy pendiente. Después de corte primero. Estamos enlazados con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Hoy, pues sí, vamos a hablar de la deportación del huevo, pero pues mejor hablamos de la captura del bronco, y entre el huevo y el bronco, pues yo me quedo con el bronco, me refiero como noticia relevante, salvo tu mejor opinión. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Coincido contigo y como, bueno, pues ya venía anunciándose que este era el tema para esta tarde, pues preparé después de la magnífica entrevista que te dio Ramón Alberto Garza, que además pues tiene la ventaja de vivir por allí, ya nos hizo al auditorio un panorama general sobre qué es lo que está ocurriendo y desde cuándo fue interpuesta la denuncia por el hoy gobernador de Nuevo León, quien prometió, por cierto, meterlo a la cárcel en campaña. Me llamó la atención de las cosas que te dijo Ramón Alberto, Pepe, que si fuera solo electoral, pronto estaría fuera el bronco, pero que hay un esquema tipo estafa maestra que es probable que lo pudiesen mantener en prisión. Bueno, ya tenemos una larga lista. Ahora, preparándome para tu programa, cuento al menos 12 exgobernadores en los últimos 7 años que han sido encarcelados, que han sido detenidos. Por ejemplo, te acordarás el caso de Coahuila. Humberto Moreira fue detenido, por ejemplo, en España y después fue liberado. Está el caso de Padres en Sonora, están los dos casos de los gobernadores Duarte, el uno de Veracruz que está preso y el otro César Duarte de Chihuahua, está Jorge Herrera de Durango, está Tomás Yarrington de Tamaulipas, Egidio Torres, Eugenio Hernández, en fin, tenemos una larga lista de gobernadores que han sido acusados desde defraudación fiscal, pasando por asociación delictuosa y llegando hasta los delitos electorales. A mí me llama la atención, Pepe, que lo difícil que es encarcelar y mantener en la cárcel a un gobernador por delitos electorales, a pesar de que hoy en día, como tú sabes y lo informamos en su momento, tanto tú y lo comenté yo, que ya el delito electoral se considera como grave y no tienes se te dicta prisión preventiva, no puedes llevar el juicio en libertad. Todos estos casos que te digo, pues hay de todo. Hay gente o exgobernadores que estuvieron prófugos en los Estados Unidos, que estuvieron prófugos en Europa, y la mitad de ellos cuando menos han pisado en la cárcel, y de esa mitad, la mitad sigue en prisión. Así que de alguna manera se hace justicia. Desde luego siempre tiene tintes políticos, siempre vamos a decir que cuando se le acusa a alguien es por tintes políticos, es una venganza del antecesor, pero lo que llama la atención para mí son dos cosas en términos políticos. Uno, lo que te comento de los delitos electorales, que es muy difícil que un delito electoral mantenga en la cárcel a un funcionario, no necesariamente a un gobernador. Y la otra, que también la tomo de Ramón Alberto Garza, es cómo cada gobernador, y él lo ejemplifica con el caso de Rodrigo Medina, que hay corrupción, llegó el Bronco y dijo, yo termino con la corrupción que tuvo Medina, y él incurre presumiblemente en actos de corrupción. Yo espero que el nuevo gobernador no caiga en lo mismo, porque pues nuestra experiencia a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal es que la corrupción nos sigue corroyendo a la clase política en términos generales. Pepe, no sabemos todavía si se le acumulen estos delitos de los que habla José Ramón Alberto Garza, que son los de desvío de recursos, esta cuestión de empresas fantasmas, los 4,000 millones con una sola empresa, pero son
cuestiones que vemos todos los días, insisto, a nivel federal y a nivel estatal. Yo celebro, sin prejuzgar sobre el caso del Bronco, porque no tenemos que hacerlos ni tú ni yo, pero sí sabemos que esta práctica de recoger firmas, desviar recursos para elecciones y una vez en el gobierno ya llegas embarazado, no solo se embarazan urnas, sino se embarazan también los gobiernos y llegan con compromisos. Vamos a ver cómo nos pinta el nuevo gobernador y por lo pronto esperar que se haga justicia en este caso, porque con el panorama que te pinto de 11 en los últimos 6 años que han ido a dar a la cárcel o han sido arrestados, quizá al final por una cuestión u otra hayan sido exonerados, pues nos pinta un panorama muy lamentable de nuestra clase política, la que está en los escalones más arriba, Pepe. Sin duda, esto es lo que preocupa, le diste al clavo justamente, la honestidad dudosísima de quienes ocupan las cumbres del poder político, por lo pronto en los gobiernos de los estados, no digamos a nivel de autoridades de carácter federal. Todo queda en entredicho, no solamente el Bronco está lesionado, sino está lesionado el sistema político. El Bronco debe estar ahorita, debe estar muy dolido. Se debe de sentir como si su caballo, aquel en el que solía llegar a hacer campaña y cuando gritaba, si ya estás hasta el tronco, pues vota por el Bronco. ¿Te acuerdas? Un caballo hermoso de origen holandés que le costó, según presumió alguna vez, $250,000. Se llamaba Tornado, si mal no me acuerdo. Él llegaba aquí rayando el caballo, pues parece que el caballo se hartó del jinete y le puso un patadón, por lo pronto que lo tiene en este momento guardadito en el cerezo número 2 de Apodaca, Nuevo León. Gracias, María Amparo. Adelante, sí. No, nada más iba a decir, ya siguiendo tu ironía, y en Apodaca pues no hay establos que nos permitan dejar ahí a los caballos, así que veamos en qué termina, pero ojalá y el resto de los gobernadores y autoridades federales pues volteen a ver esto y decidan, porque eso sí, decidan o que nosotros los ciudadanos sigamos vigilando y denunciando estos atropellos con el dinero, ahí sí, de todos nosotros, Pepe. Muy buenas tardes y gracias por el espacio. A ti, gracias por formar parte de este esfuerzo. Buenas tardes. La doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Una pausa muy breve. Vamos a darle el parte de guerra del día 20 del conflicto en Ucrania y vamos a hablarle del huevo, pero no del precio del huevo, sino del huevo. El delincuentazo, líder del cártel del noreste, que fue deportado por la vía rápida, por el fast track, lo capturan en Nuevo Laredo. Se arma una balacera brutal la madrugada de ayer. Se lo traen a la Ciudad de México. De aquí se lo llevan a Tijuana y en horas de la madrugada de hoy lo cruzan al otro lado y se los mandan de retache. ¿Por qué? Porque el huevo, el famoso huevo, resulta que es ciudadano nacido en Estados Unidos y por lo tanto no lo van a extraditar, sino simplemente lo van a deportar y que allá rinda cuentas. En un momento, detalles. Forma. Guerra en Ucrania. En un ataque a las afueras de la capital ha muerto un cámara de la cadena de televisión estadounidense Fox News. Imaginen lo que es recibir un memorándum todos los días sobre la cantidad de niños muertos. Ya son más de 2.800.000 personas que han escapado de la guerra de Ucrania. La ciudad de Kiev impondrá este martes de nuevo un toque de queda. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Llevamos años oyendo hablar de las puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ella. Rusia responde, veta la entrada al país para el presidente Joe Biden y para el secretario de Estado Anthony Blinken. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Este es el 20º capítulo de otra guerra inolvidable. Estamos hablando de la guerra derivada de la invasión rusa en territorio de Ucrania, que está costando muchas vidas y sobre todo está causando también, por supuesto, una crisis humanitaria por la cantidad de ucranianos que han tenido que abandonar su patria por temor a la muerte. La cuarta ronda de conversaciones para poner fin a la ofensiva militar de Rusia en el territorio ucraniano enfrenta
a estas horas profundas contradicciones, aunque es posible alcanzar un compromiso todavía. Es lo que dice Mikhailo Podolyak, negociador y consejero de la presidencia de Ucrania, de Volodymyr Zelensky. Dice Poloniak que la ronda continuará mañana, ya que es un proceso de negociación complejo, extremadamente laborioso. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado que las negociaciones continúan. Aseguró que su país trata de detener la guerra. En tanto, el presidente de Ucrania renuncia a sus aspiraciones de integrarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, esta alianza militar de Occidente. En conferencia virtual frente a representantes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta en Londres, admitió Zelensky la calidad ajena de su país a los intereses colectivos del Tratado del Atlántico Norte. El presidente de Ucrania asume que su país no formará parte de la Alianza Atlántica. Volodymyr Zelensky ha llegado a esta conclusión después de varias conversaciones con los líderes europeos sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN y las evasivas de estos para admitirla. Y así se lo ha explicado a los líderes de los países nórdicos y bálticos reunidos con Boris Johnson. Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos. Somos personas comprensivas. Llevamos años oyendo hablar de las puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ella. Es la verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios que nos ayudan. Aún así, Zelensky ha vuelto a reclamar a los aliados armas para defenderse de la invasión rusa. Mientras, el embajador de Rusia ante la ONU pide que se vote el miércoles su propia resolución humanitaria. Asimismo, ante parlamentarios canadienses, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, denunció que 97 niños, casi 100 niños, han muerto desde el comienzo de la guerra. Estimado Justin, queridos invitados, imaginen lo que es recibir un memorándum todos los días sobre la cantidad de niños muertos. Sí, eres el presidente o jefe de gobierno, pero tienes que escuchar eso, sobre los niños muertos, y las víctimas siguen subiendo. 97 niños murieron hasta esta mañana. Básicamente lo que trato de decir es que debemos hacer mucho más por la paz, detener a Rusia, proteger a Ucrania, y al hacerlo se protege a Europa de este mal absoluto. Zelensky dijo también que la ciudad de Mariupol, en la costa del Mar Negro, en el sur de Ucrania, se quedó sin medios de comunicación y estuvo a punto de quedarse sin alimentos, mientras que la capital, Kiev, asediada desde hace días por tropas rusas, va a imponer, de hecho, un nuevo toque de queda que va a finalizar hasta el próximo día 17. La ciudad de Kiev, asediada desde hace varios días por las tropas rusas, impondrá este martes de nuevo un toque de queda que finalizará el próximo día 17. Así lo señaló el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko. El alcalde destacó que se está viviendo un momento difícil y peligroso en la capital, al referirse a los últimos bombardeos rusos que han afectado a barrios residenciales de la ciudad. El alcalde pidió a todos los habitantes de Kiev que se preparen para el hecho de que tendrán que quedarse en casa durante 2 días o ante una señal de alarma en un refugio. Y este martes, la cadena estadounidense Fox News informó la muerte en las afueras de Kiev de su camarógrafo Pierre Zakrevsky, de 52 años, y la periodista ucraniana Oleksandra Kubisnovia. Esto durante la cobertura de la invasión rusa a Ucrania y donde también fue herido su compañero Benjamin Hall. Esto es parte de la noticia. Y Ucrania sigue resistiendo la embestida de uno de los ejércitos más poderosos del planeta. Kiev se ha despertado de nuevo con el sonido de las bombas y varios muertos y heridos en ataques a edificios residenciales.
En un ataque a las afueras de la capital ha muerto un cámara de la cadena de televisión estadounidense Fox News. El coste en vidas es elevado, aunque es casi imposible conocer las cifras reales de víctimas. Este martes tuvieron lugar los funerales de algunos de los 35 soldados que murieron en el ataque del domingo contra una instalación militar cerca de la ciudad occidental ucraniana de Lviv. De la ciudad asediada de Mariupol, al sureste, ha podido salir una comitiva de 2.000 vehículos en uno de los 9 corredores humanitarios planificados este martes en Ucrania. Mientras el conflicto armado recrudece, aumenta la cifra de personas que huyen de Ucrania. Y Europa vive el éxodo más grande ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial o desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto armado no ha cesado y cada vez son más los que huyen de la guerra de Ucrania en busca de refugio. Según las últimas informaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya son más de 2.800.000 personas que han escapado de la guerra de Ucrania. La mayoría de ellos son madres y niños que han dejado atrás a sus padres y esposos. Uno de los puntos fronterizos más concurridos para los refugiados que vienen de Ucrania es Médica. Una vez entran en Polonia, muchos esperan a que autobuses les lleven hasta lugares habilitados como refugios temporales, donde voluntarios les proporcionan alimentación, ropa de abrigo y les informan sobre a qué ciudades pueden dirigirse de manera gratuita. Otros esperan a que personas particulares o transportes colectivos les lleven directamente a su destino final. La guerra de Ucrania ha generado ya a estas alturas 3 millones de refugiados. Esto lo reconoce la Organización Internacional para las Migraciones, con la particularidad de que cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado. Esto lo dijo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Y en este contexto, Francia y México anunciaron que van a presentar ante la ONU un proyecto para ayuda humanitaria en Ucrania, en lugar de hacerlo en el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene finalmente el poder de veto. A más de 20 días de que iniciara la invasión rusa en Ucrania y con ello una guerra que ha cobrado la vida de hombres, mujeres y desafortunadamente niños, los países del mundo se han unido para evitar que siga escalando este conflicto armado. Este martes, Francia y México han anunciado que mantendrán una postura conjunta ante la Asamblea General de la ONU, un proyecto de resolución que dé ayuda humanitaria en Ucrania. Al respecto, el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, dijo que se trabaja con todos los miembros del Consejo de Seguridad para alcanzar un acuerdo de paz en la región. Y por eso es que Francia y México han estado trabajando con todos los miembros del Consejo de Seguridad durante las últimas 2 semanas en un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, reconocemos que la situación sobre el terreno es muy cambiante y por lo tanto se necesita una acción rápida. También nos ha contactado un gran número de estados miembros del resto de la membresía de la ONU que han expresado su interés de participar e involucrarse en este esfuerzo. En su oportunidad, el embajador de Francia, Nicolas de Rivière, agregó que debido a que la situación en Ucrania se deteriora hora tras hora y el número de refugiados crece, es indispensable que se dé un cese de las hostilidades y para ello se requiere del apoyo de todos los Estados miembros. Bien, la situación humanitaria en Ucrania se sigue deteriorando hora por hora. Cada día civiles mueren, cada minuto el número de refugiados crece. Más de 2.8 millones de personas han sido expulsadas de su país, además de que por lo menos 1.9 millones de personas internamente desplazadas han sido obligadas a huir de sus hogares. Estamos siendo testigos de la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde el comienzo de la guerra, la OMS ha registrado 31 ataques a unidades de salud. La prioridad absoluta es obtener el cese inmediato de las hostilidades. Ambos diplomáticos se mostraron optimistas de que los estados miembros del Consejo de Seguridad se sumen a esta postura en la próxima reunión de la Asamblea General y alcanzar con ello la paz en la región. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. También comento con usted que ya vuelan rumbo a México 57 connacionales y 6 peruanos ucranianos evacuados, gracias al apoyo de una aeronave de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana que estará por aterrizar en nuestro territorio
un poco más noche, casi en horas de las primeras horas de mañana. Israel Aldave viene a bordo. Hola, ¿qué tal, Pepe? Gracias. Muy buenas tardes. Luego de que lograran escapar a los incesantes bombardeos de Rusia en Ucrania, que como uno de ellos dijera, era como estar en una película de Rambo. Los 24 mexicanos, 33 ucranianos y 5 peruanos, rescatados en un segundo operativo en ese país de Europa del Este, viajan sanos y salvos en el avión de la Fuerza Aérea a la capital de nuestro país. Además, en el Boeing 737 viajan a 3 perros y 3 gatos, propiedad de igual número de familias. En estos momentos te saludo desde la base aérea de Trenton, Canadá, la tercera y última escala del vuelo transatlántico de Bucarest, Rumania, a la Ciudad de México. La aeronave Pepe se tiene programado esté aterrizando la madrugada ya del miércoles en el ex hangar presidencial. En el vuelo hay gente originaria de Puebla, Colima, la Ciudad de México y de Ecatepec. De estas 2 personas se dedicaban a la construcción en Kiev, la capital de Ucrania. Estos, al igual que el resto de los repatriados, no dejan de ocultar su alegría por volver a México luego de la difícil situación por la que atravesaron, a pesar de que a estos 2 oriundos del municipio mexiquense no les hayan pagado por el trabajo que realizaban, porque cuando lo terminaron inició la invasión rusa. Pepe, el reporte. Viene a bordo de este vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana nuestro compañero Israel Aldave, enviado especial, quien ha realizado un estupendo trabajo de cobertura justamente en la zona fronteriza entre Rumania y Ucrania. Llegará, le digo, los primeros minutos de mañana jueves. Hoy es martes, de mañana miércoles, perdón. Y vamos a Washington, allá se encuentra Armando Guzmán, son las 8 de la noche con 8 minutos. Armando, el presidente Joe Biden viaja el próximo día 24 a Bruselas. Te escuchamos con mucha información, con mucho interés, por cierto, toda vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha anunciado sanciones contra el presidente Biden y otros funcionarios, entre ellos Anthony Blinken, el secretario de Estado. ¿Cómo te va? Buenas noches, Armando. Gracias, buenas noches, Pepe. Efectivamente, y son sanciones que no solamente están siendo anunciadas en Moscú, sino que en Bielorrusia lo están haciendo también. Porque lo que ocurre con todo esto es que lo que quería el día de hoy el gobierno de Rusia y Vladimir Putin era reírse claramente de las nuevas sanciones que Estados Unidos y los europeos le impusieron hoy a 11 funcionarios de defensa rusos y al mismo presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y su familia. Y todo esto viene a raíz de que en Estados Unidos habían estado insistiendo en que las sanciones deben ser impuestas antes de que un país intervenga en otro. Y lo que ocurre es que Bielorrusia ha estado anunciando y haciendo público que está por iniciar hostilidades en contra de Ucrania asociándose con Rusia. Entonces los dos, tanto Lukashenko como Vladimir Putin, tuvieron este tipo de oportunidad con la prensa en Moscú, que fue solamente a prensa oficial moscovita la que asistió a todo esto, pero lo distribuyeron. Y lo que decía Lukashenko tiene algo de sentido en cuanto a cómo ven ellos el conflicto. Él decía, las sanciones para nosotros, refiriéndose a Rusia y a Bielorrusia, son en el momento una oportunidad. Soy una persona soviética, recuerda todavía a la Unión Soviética, que hasta 30 años que no existe, pero dice él, ser una persona soviética que conoce bien esta era, y siempre hemos estado bajo sanciones y hemos vivido decentemente y desarrollándonos precisamente por la presión de esas sanciones. Entonces todo esto ocurría curiosamente a la misma hora en Washington. El presidente firmaba una nueva ley de gasto por más de 13,000, casi son 14,000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Será ayuda humanitaria, pero también ayuda militar. Y la próxima semana, como tú dices, él estará el jueves reuniéndose con los países de la OTAN. Lo que dije en la Casa Blanca es que el objetivo es reunirse en persona, cara a cara, con sus contrapartes europeos, con los mandatarios de Europa, y hablar acerca de en dónde estamos en este punto de conflicto. Mientras todo esto está ocurriendo, los presidentes de Polonia, de la República Checa y de Eslovenia viajaron aquí, en la capital ucraniana, y lo hicieron para demostrar que no le temen a los bombardeos, pero de todas maneras es un acto con mucho coraje, con mucho valor, el estar en una ciudad que el día de hoy está anticipando que entre esta noche y mañana, o mañana en la noche, las tropas rusas entrarán finalmente en la capital ucraniana para tomarla y para capturarla. Entonces, lo que va a ser, o lo que fue un avance también
de su mensaje mañana al Congreso de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Zelensky, le habló al Parlamento canadiense el día de hoy. Y él les volvió a pedir, cierren su espacio aéreo. ¿Cuántos misiles cruceros más tienen que caer sobre nuestras ciudades hasta que esto ocurra, hasta que se puedan cerrar esos cielos? Y aquí hay un desacuerdo, Pepe, acerca de, o un malentendido, o un desacuerdo acerca de lo que representan las armas modernas. Porque es cierto que en 1940 era necesario cerrar un cielo con aviones caza para que hubiera no acceso, o para prohibir el acceso de un país sobre un terreno establecido. En esta ocasión no es suficiente, no es suficiente ni tampoco es necesario, porque hay baterías antimisil y hay baterías antiaéreas que son las que Estados Unidos ha estado llevando poco a poco a este terreno, particularmente a Polonia y a los países bálticos, precisamente para tratar de cerrar con estas unidades antiaéreas todo este tipo de bombardeos y todo este tipo de ataques con aviones. En los ataques con misiles no es nada fácil, porque literalmente, Pepe, es como pegarle a una bala con otra bala y entonces desviar la trayectoria y el rumbo que llevaba. Entonces eso es lo que están discutiendo. Anticipamos que eso es lo que va a decir el presidente ucraniano mañana cuando le hable al Congreso de los Estados Unidos. Y aquí ya te imaginarás, están 535 miembros y cada uno de ellos tiene una idea distinta acerca de cómo avanzar en todo esto. El presidente Biden le ha costado trabajo establecerse él como el único que puede tomar decisiones acerca de cómo va Estados Unidos en este conflicto. Pero mañana, cuando hable el presidente Zelensky ante estos 535 miembros del Congreso, 100 senadores y 435 diputados, pues cada quien va a tener una idea distinta de cómo proseguir. Pero ahí es donde están las cosas esta noche. Algo que tú decías que es muy cierto es esta cuestión de la Organización de Naciones Unidas en cuanto a que con todo y sanciones todo el mundo se está olvidando de estos 3 millones de personas, y qué bueno que México y Francia se van a abocar, porque francamente hasta ahora no había habido nadie, Pepe, que dijera yo puedo entrar en todo esto. Y una nota más, algo que tengo aquí escrito para que no se me pasara platicarte, es que todas estas sanciones que están siendo aplicadas tanto a la gente de Bielorrusia como a los rusos y a los funcionarios de defensa rusos y a las familias de los presidentes, están basadas en algo que se llama el Acta Magnitsky. Y esta Acta Magnitsky fue llamada así a nombre de Sergei Magnitsky, un contador ruso que investigó asuntos de corrupción dentro de Rusia y que fue asesinado en forma muy sospechosa en una de las prisiones rusas. Entonces, en el año 2012, Estados Unidos se acogió a este derecho de ahora no solamente impedirle la entrada a cualquier territorio de Estados Unidos a quien esté siendo investigado bajo esta acta, sino también a confiscar sus bienes, a confiscar las actas, las cuentas de banco, y a utilizar ese dinero o para la defensa o para provocar más defensa a quien esté siendo afectado por todo esto. Y eso es en lo que se basó el presidente Biden para emitir sus sanciones el día de hoy. Las sanciones rusas y bielorrusas, bueno, son así como simbólicas, porque en realidad dicen que si Biden o su familia y los funcionarios de Estados Unidos, incluida Hillary Clinton, por cierto, que ha estado en la lista durante casi 20 años, si llegaran a pisar territorio ruso, entonces serían arrestados, y lo mismo en Bielorrusia. Pero hasta ahí es donde llega este tipo de toma y daca en cuanto a las sanciones, y así están las cosas esta noche, Pepe. Muchas gracias. Completísima la información, Armando, como siempre, desde Washington. Estaremos en contacto, sin duda, el día de mañana. Gracias, Pepe. Te espero. Buenas noches. Igualmente, gracias y muy buenas noches, Armando Guzmán, desde la capital estadounidense. Una pausa muy, muy breve. Ahora sí vamos a hablarle del huevo y vamos a hablarle de Sandra Cuevas y vamos a hablar también con Leo Zuckerman y esta tomada de pelo en que se ha convertido los carteles y las bardas pintarrajeadas y los panfletos para pedirle a la gente que vaya a votar el próximo 10 de abril para que el presidente López Obrador se quede en el cargo. Esto con motivo de la consulta ciudadana de revocación de mandato.
Un tema en donde estoy seguro que Leo estará de acuerdo en señalar que lo que trata de demostrar, entre otras razones, no precisamente si se va el presidente o se queda, no, eso ya lo sabemos de antemano, se queda, sino lo que trata de demostrar Morena es su capacidad de movilización social. No pierda de vista esta perspectiva. Vámonos a una pausa primero. Le comento a usted que en los primeros minutos de esta madrugada de martes, el presunto líder del cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño Chávez, apodado El Huevo, fue entregado a las autoridades estadounidenses por el lado de Tijuana. Lo había capturado en Nuevo Laredo. Después lo trajeron a la Ciudad de México y de aquí lo trasladaron a Tijuana, Baja California. Y en los minutos de la madrugada lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Está Rocío Galván, allá en Tijuana. Rocío, tú tienes la crónica. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas tardes todavía para ti. Sí, así es, Pepe. Es una hora de distancia con ustedes por el nuevo horario que dura 3 semanas para empatarnos con las 2 horas de diferencia con el centro del país. Y efectivamente a las 0:20 hubo una gran movilización en lo que es la llegada de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y era porque era trasladado este peligroso delincuente en medio de un gran operativo donde intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Fiscalía General de la República, quienes lo llevaron al aeropuerto. Quiero explicar a la audiencia que la parte donde llegan los vuelos federales está justo en la parte trasera del aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana. Entonces lo trasladaron al aeropuerto porque el puente que une a Tijuana con San Diego, el puente aéreo, está exactamente, tienes que entrar al aeropuerto. Bueno, esto generó una gran movilización, Pepe. Fue un proceso muy rápido, duró unos cuantos minutos. El hombre era fuertemente custodiado y vigilado. Lo llevaron por el corredor, por esta vía de acceso directa a San Diego, y fue entregado a elementos de la policía, del FBI, del Buró Federal de Investigaciones y del Custom Marshal, y allí fue entregado a este peligroso delincuente. Fue cuestión a lo máximo de 20 minutos y así quedó consolidado esta parte de lo que fue la búsqueda de este delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos en el estado de Texas. Es lo que tenemos hasta el momento en información, Pepe. Ahora, fue deportación, a pesar de que había solicitud del gobierno estadounidense por tener varias órdenes de aprehensión en Estados Unidos. No fue necesario el proceso de extradición, que suele ser lento, sino fue deportación ipso facto, inmediata, toda vez que él tiene un acta de nacimiento que lo acredita como ciudadano estadounidense. Él nació en Laredo, Texas. Gracias, Rocío Galván, por la información. Hasta luego, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Rocío Galván. Juan Gerardo Treviño Chávez está identificado como sobrino del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. Y le digo, tiene varias órdenes de aprehensión en México. Hoy hubo una conferencia de prensa convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional para explicar todo esto y la reacción que generó en Nuevo Laredo, con más de 30 agresiones ejecutadas por miembros del Cártel del Noreste. Estamos contigo, Enrique Hernández, te escuchamos con atención. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Fíjate que la estrategia que permitió la detención de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, representa un golpe certero, importante, en contra del crimen organizado. Así lo dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en conferencia de prensa conjunta con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Rosa Isela Rodríguez comentó que se trató de un operativo planeado de forma estratégica y que nada tuvo que ver con la visita del secretario de Seguridad norteamericano, Alejandro Mayorga. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez. Se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste del país, con influencia en por lo menos 5 entidades federativas y con operaciones en Estados Unidos. Con esta detención se demuestra que el respeto a los derechos humanos no es una limitante para cumplir y hacer cumplir la ley.
En su oportunidad, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, detalló que el detenido, al tener nacionalidad estadounidense, no contaba con ningún ingreso legal a nuestro país, por lo que su estadía en México era irregular. De esta forma, el líder del cártel del noreste ingresó de manera ilegal a México, ya que no existe registro de sus ingresos, y por ello, bueno, lo que procedió fue aplicarle la deportación. Vamos a escucharlo. Evidentemente también entendemos que las organizaciones criminales buscarán reacomodos, pero hay un trabajo permanente. En el caso de Tamaulipas, no solamente el cártel del noreste ha sufrido importantes detenciones, sino también el cártel del Golfo. Y bien, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que no hubo personas muertas tras la balacera que se registró tras la detención de El Huevo. En esta ocasión, no tuvieron una influencia en 5 entidades federativas, y el secretario de la Defensa Nacional dice que ya con estas acciones suman 208 agresiones que han sufrido los soldados por parte del crimen organizado durante este proceso. Pepe, mi reporte que les tengo. Completísimo, completísimo, y muchas gracias, Enrique Hernández, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ayer mismo, cuando se dio a conocer esta información, el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó la acción de las autoridades federales de las Fuerzas Armadas como el gran golpe de la década. Hay más notas colaterales a la detención del Huevo y las reacciones que esto provocó. Tú las tienes, José Luis Arévalo, adelante. Así es, Pepe. Bueno, si bien es cierto que en las últimas 2 madrugadas no ha habido ni ataques a instalaciones oficiales ni balaceras, lo cierto es que la población de allá de Nuevo Laredo vive una incertidumbre con respecto a lo que va a ser la seguridad por esta detención que tú comentas. Por la mañana, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo anunció que seguirá cerrado por segundo día consecutivo a través de la cuenta de Twitter. Igualmente, escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades ya pospusieron el regreso a los salones para continuar vía electrónica con clases a distancia. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en los corredores terrestres mediante el incremento de policías y vehículos que también se van a estar concentrando en zonas con alta afluencia de personas. Y sumado a esto, les informamos que luego de este arresto, el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, expresó su grave preocupación sobre estos incidentes. En un comunicado, Ken Salazar aseguró que la Embajada de Estados Unidos está monitoreando los hechos ocurridos allá en Tamaulipas. Indicó que debido a estos hechos violentos, el consulado se encuentra cerrado al público para servicios consulares, y también señaló que la situación actual en Nuevo Laredo muestra la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos, Pepe. Gracias, José Luis, y también le comento a usted que Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, inhabilitada temporalmente, suspendida temporalmente por una juez, tiene un proceso por varios delitos, asegura que detrás de todo esto hay una persecución política en su contra ordenada por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Detalles después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. De última hora le comento a usted que asesinaron a otro periodista. Ahora es en Zitácuaro, Michoacán. El periodista Armando Linares, director de Monitor Michoacán, fue asesinado la tarde de este martes. Las amenazas se cumplieron hoy, dijo en enero, cuando mataron a su compañero reportero Roberto Toledo. Pues hoy el periodista Linares, Armando Linares, director de Monitor de Michoacán, fue asesinado allá en Zitácuaro, Michoacán. Le tendremos más información. Son ya 8 los periodistas asesinados en lo que va de este año 2022. Magdalena Alonso, tú tienes información de última hora. Te escuchamos con mucha atención con esta última hora. Adelante, Magdalena. Gracias, Pepe. Buenas noches. Mira, aproximadamente de 8 balazos matan al director de la agencia informativa Monitor Michoacán, Armando Linares, dentro de su domicilio ubicado en la calle Miguel Castillo, esquina con México 68. El crimen se registró la tarde de hoy cuando Linares López se encontraba sobre
las mencionadas calles y concretamente afuera de su casa cuando fue atacado por sujetos armados. Lo persiguieron hasta que él entró a su casa y adentro, delante de sus hijos, lo privaron de la vida. Vecinos de la zona, al ver el ataque contra el periodista, solicitaron el apoyo de la policía municipal y bomberos de Zitácuaro para que auxiliaran. Al llegar los vulcanos confirmaron la muerte de Armando Linares López al recibir aproximadamente, y te lo digo porque el parte oficial no ha salido, recibió 8 impactos de bala, quedó tendido boca abajo dentro de su casa. Armando Linares López, el 31 de enero de este año, denunció la muerte de su colaborador Roberto Toledo a manos de 3 sicarios que llegaron hasta su oficina y lo atacaron a balazos, además de denunciar constantes amenazas. Hoy finalmente lo mataron, Pepe. Pues te agradezco mucho la información que nos has proporcionado de última hora. Sabemos la premura, pero la precisión también se valora. Gracias, Magda Alonso, por esta información. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Armando Linares, director de Monitor de Michoacán, asesinado allá esta tarde en Zitácuaro, Michoacán, se convierte, por desgracia, en el 8º periodista asesinado en lo que va de este año 2022. Permítame una pausa breve, volvemos. Estamos enlazados con Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Él tiene el empeño de hablar de qué manera Morena y sus apoyadores están violando la Constitución respecto al tema de la veda electoral con motivo de la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Leo, estamos al aire. Adelante, estamos enlazados contigo. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues mira, yo celebro que finalmente todos los López Obradoristas nos estén dando la razón a los verdaderos liberales, quienes siempre hemos criticado las leyes que limitan la libertad de expresión en los procesos electorales. Porque esto comenzó en 2006, cuando pierde López Obrador por un escaso margen, piden que se anule la elección, el tribunal le da la victoria a Calderón, pero argumenta en ese momento que la intervención del presidente Fox, que en ese momento había sido legal, puso en peligro la elección del 2006. Y un año después el López Obradorismo junto con el PRI hicieron una reforma electoral, y también, por cierto, el PAN le entró a esa reforma electoral que empezó a limitar la propaganda del gobierno y de grupos ciudadanos durante las elecciones. A ti te consta, Pepe, porque yo ya trabajaba contigo, que me pareció esa reforma del 2007 ominosa, terrible para la libertad de expresión, y lo dijimos en ese momento que ahí comenzaba una pendiente resbaladiza que quién sabe dónde iba a terminar. Y bueno, a lo largo de los años le fueron poniendo más y más y más restricciones a la libertad de expresión durante las campañas electorales, hasta que llegamos a esta revocación de mandato, Pepe, que será el próximo 10 de abril, donde ni el presidente, cuyo nombre va a aparecer en la boleta, ni los partidos pueden hablar de la revocación de mandato. Es una aberración, Pepe, es una situación ridícula, producto de estas leyes que tenemos. Y es producto de la hipocresía, Pepe, de los políticos. Porque una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y otra cosa es cuando ya estén en el gobierno. Ahorita López Obrador y Morena se quejan amargamente de que no puedan hacer campañas a favor de la permanencia del presidente. Y por tanto, se encuentran en un aprieto, porque al no haber campañas, pues no está caliente la elección y en ese sentido la participación puede ser muy baja. Yo no tengo dudas que el 10 de abril va a ganar la opción de que se quede el presidente por el resto de su sexenio. Nadie creo que lo duda, Pepe. Aquí la gran pregunta es, ¿cuánta gente va a salir a votar ese día? Porque si es muy poca la gente, va a ser un fiasco para el gobierno y su partido este ejercicio de revocación del mandato. Ya lo fue, Pepe, el año pasado, agosto del año pasado, consulta popular dizque para enjuiciar a los expresidentes, ¿te acuerdas? ¿Cuánta gente votó?
7% del padrón. Nada, Pepe. Y en ese sentido resultó un fiasco, tan es así que ya nos olvidamos de aquella consulta popular de los expresidentes. Bueno, ese es el problema que tiene el presidente, es el problema que tiene Morena, que muy probablemente no vayan a tener una participación alta. ¿Y qué han hecho? Pues trampas, Pepe, trampas. Están haciendo campaña, sobre todo Morena. Claramente han aparecido espectaculares, anuncios espectaculares en diversas ciudades diciendo que se quede AMLO. Claramente vemos las brigadas de Morena que van por las colonias repartiendo panfletos a favor de la permanencia de AMLO y invitando a la gente a votar. Claramente están haciendo trampa, Pepe. Y además ahora el Congreso, la Cámara de Diputados, se inventó esta facultad de interpretar las leyes, en donde quieren cambiar la ley electoral, dizque interpretándola para que el gobierno sí pueda hacer propaganda durante este periodo de veda electoral por la revocación de mandato. Entonces, yo lo que veo, Pepe, es a un gobierno y una Morena que están, un partido Morena, que están desesperados porque no saben qué hacer para subir la participación y que desde luego lo que han hecho es empezar a hacer trampas a una ley que ellos, Pepe, ellos pusieron esa ley. Hay algo de justicia divina en esto. Y acá los que van a salir mal parados en todo esto, va a ser el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya desde ahorita lo están criticando el gobierno y Morena por la organización de esta revocación del mandato. Porque otro objetivo de esta consulta popular es dejar debilitados al INE y al tribunal rumbo a la elección del 2024, Pepe. Gracias, Leo. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Un muy querido amigo, especialista en temas jurídicos, me dice respecto a la detención del Bronco, ojalá y las autoridades de Nuevo León integren bien las carpetas en el caso del Bronco, porque si no están bien armadas, todo queda en publicidad. De verdad, y me dice, dime cuántos están en la cárcel cuando el presidente habla de combatir la corrupción. Ojalá estén bien integradas, porque si no va a ser un ridículo, me dice esta persona, a quien agradezco mucho, por supuesto, sus comentarios. Permítame una pausa. ¿Qué pasó con Sandra Cuevas? Bueno, Sandra Cuevas dice que hay persecución política en su contra. Lo reitera, lo dijo ayer en este espacio, lo ha repetido en otros más. Dice que todo esto, detrás de la inhabilitación ordenada por una jueza el día de ayer, está la mano negra de Claudia Sheinbaum. Ella orquestó este plan, ella orquestó este montaje, ella es la autora de toda esta situación y el único objetivo es, a través de estas artimañas, poder recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Me imagino que lo que quieren es que me vinculen a proceso con el mínimo de indicios. Ellos pueden vincular a proceso y continuar con estas medidas cautelares. De yo seguir con estas medidas cautelares, la jefa del gobierno estaría en posibilidad de mandar una terna de nuevos candidatos a la alcaldía Cuauhtémoc, pero de Morena. Y entonces estos mismos candidatos de Morena serían evaluados y sería votado alguno por el Congreso de la Ciudad de México, y es así como pasaría, así de sencillo pasaría la alcaldía Cuauhtémoc nuevamente a manos de Morena. Exactamente. Tiene, de acuerdo con la ley local, ella puede estar, Sandra Cuevas, inhabilitada por 60 días. Si en 60 días no es reinstalada, en ese momento ocurre lo que acaba de señalar. Se convoca mediante una terna al Congreso de la ciudad para que nombren a un nuevo alcalde, en este caso, sí, en la Cuauhtémoc, y de esta manera sería despojada de la alcaldía. Dice que hay una persecución política en su contra. Es una persecución política por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, que al haberme negado yo 4 veces y no pasarme a Morena y quedarme en la alianza, buscaron la primera oportunidad para crear un montaje, como es el caso de ahorita, y entonces buscar lo que hoy hizo ya la
la jueza, que además es excesivo, va en contra de los derechos humanos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se quedó callada ante estos señalamientos. Niega que la acusación contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, señalada por los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación, se trata de un tema político. Dijo que es un tema judicial que está en manos justamente de la jueza que lleva el caso, Elma Maruri Carballo, es la que está actuando en contra de Sandra Cuevas. Falso, absolutamente falso. Ustedes saben lo que ocurrió con la alcaldesa y con los policías. A partir de ahí ellos presentan una denuncia y hoy está en manos de la justicia. Entonces yo lo que contesto es que está en manos de la justicia, no es un tema que tenga que ver con un tema político ni mucho menos. Ella, tiene derecho a decir lo que ella piensa. El tema es que pues es un tema que hoy está en manos de la justicia. Los líderes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, hacen un llamado para subrayar su respaldo a la alcaldesa. Son los presidentes nacionales de estos tres partidos políticos. Esta coalición fue la que llevó a Sandra Cuevas a encargarse de la alcaldía de Cuauhtémoc. Eso es lo que dicen los líderes de la Alianza Va por México. Una pausa. Informa en este momento el sector salud federal la situación de la pandemia en México en las últimas 24 horas. Se está hablando de 6,025 nuevos contagios y 200 muertes. Repito, en las últimas 24 horas. Y al cierre informativo, ¿qué más tenemos? José Luis Arévalo, adelante, por favor. Gracias, Pepe. Un derrumbe en Perú que sepultó 80 casas. Hay varias personas atrapadas. El día de hoy, en horas de la mañana, alrededor de las 8:30, sucedió una tragedia en la localidad de Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, en donde se produjo un deslizamiento. En este momento nos encontramos con el director regional de INDECI, Hipólito Ruchaga, para que nos brinde detalles sobre esta tragedia que ha sucedido en horas de la mañana en la zona andina de nuestra región, La Libertad. No se tienen cifras, pero se asume pues, ¿no? que en estos casos haya personas que han sido sepultadas, ¿no? por la cantidad de material que ha caído, y también las viviendas que se ven claramente en las imágenes. Nosotros estábamos en el desarrollo del comando vacuna, el comando COVID, con el señor gobernador, que es virtual todos los martes, y fuimos convocados inmediatamente, ha venido toda la plataforma de defensa civil, y se han tomado determinadas acciones, ¿no? El gobernador Manuel Yempén ha informado que aproximadamente se tiene la cifra de 60 personas desaparecidas. Esta cifra podía incrementarse con el pasar de los minutos. Para ello, ya las autoridades, tanto regionales como nacionales, se vienen trasladando hasta la zona de desastre para continuar monitoreando cuál es la magnitud de esta tragedia. Esta tragedia allá en Perú. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia en nombre de este gran equipo de José Cárdenas Informa. Lo esperamos mañana a las 18 horas, pero siga bien informado a través de Grupo Fórmula. A continuación, Fórmula Financiera a través de las estaciones de radio y también Leonardo Curcio en Telefórmula. Que tenga una excelente noche, pásela muy bien y lo esperamos mañana miércoles a las 18 horas con todas las noticias y todas las voces aquí con José Cárdenas y este gran equipo. Hasta entonces.